Un buen gráfico, por más simple que parezca, es el que permite leer la información de manera rápida, confiable y objetiva. Por ejemplo, imagine utilizar el siguiente gráfico para interpretar y leer las ventas por trimestre de una organización, sombreando el área bajo la curva de un trimestre específico. Veamos cómo crearlo a continuación. Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de Excel con Andrés Rojas Moncada para el canal Excel Hecho Fácil en YouTube. Y en este nuevo video te voy a enseñar a crear un útil gráfico de líneas que sombree el área bajo la curva de una porción de ítems de una serie al cambiar un valor dentro de una celda. Por ejemplo, imagine que queremos representar mediante un gráfico de líneas las ventas por periodos mensuales de una compañía XYZ, del cual al cambiar un valor dentro de una celda que representa el trimestre, se sombree el área bajo la curva que representa dicho trimestre dentro del gráfico. Es decir, en estas dos columnas tenemos los periodos mensuales que constituyen un año y las ventas correspondientes a esos periodos mensuales. En esta celda tenemos el trimestre o un valor numérico que representa el trimestre y que el usuario cambiará para sombrear el área bajo la curva dentro del gráfico. Entonces, para crear este gráfico, vamos a dividir este tutorial en dos partes esenciales. La primera consiste en crear una fórmula en una columna auxiliar que nos permita devolver las ventas de los diferentes meses que correspondan a un trimestre seleccionado. Y la segunda parte consiste en crear el gráfico propiamente hablando. Es decir, la primera parte constituirá en devolver en esta columna auxiliar las ventas que correspondan a los meses del trimestre seleccionado. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es a crear una prueba lógica mediante la función si que nos permita, tras su evaluación, devolver un valor en caso de que se ejecute como verdadera. Es decir, especificamos a la función lógica si y en la prueba lógica, en el primer argumento, vamos a utilizar a la función redondear punto más. Esta función nos permite redondear un número y llevarlo hasta el número siguiente superior del que nos genera la función a través del argumento número. Entonces, si en la función redondear, en el argumento número, nosotros creamos una secuencia numérica mediante la función filas a través de la creación de un rango dinámico que nos devuelva un valor que comience con la unidad y termine con el valor de 12, al llegar a la última celda evaluada, nosotros podemos dividir esos valores entre los números de meses que corresponden a un trimestre y utilizar la función redondear punto más para devolver el trimestre al que corresponde un mes o un periodo mensual específico dentro de esta columna. Es decir, utilizamos a la función filas y vamos a crear un rango dinámico que vaya desde la celda B5 que vamos a fijar con F4 como absoluta para que arranque desde allí y vaya creciendo desde esta misma celda. Es decir, desde la celda B5 configurada con una referencia de celda de tipo relativa. En este contexto, si yo desplazo esta fórmula a las celdas contiguas, la función filas va a empezar a generar un número consecutivo que arranca desde 1 y termina con el valor de 12 para el mes de diciembre. Fíjese detenidamente que si evalúo esta función, me devuelve para el primer mes el valor de 1. Por tanto, si yo divido el valor devuelto de la función filas por el número de meses que contiene un trimestre, pues obviamente la función redondear punto más para los 3 primeros meses devolverá el valor de 1, para los 3 siguientes meses devolverá el valor de 2,
para los 3 siguientes meses devolverá el valor de 3 y para los 3 últimos meses devolverá el valor de 4. Por tanto, si yo en la parte de números decimales especifico el valor de 0 para que siempre la función redondear punto más me devuelva un valor entero, pues entonces fíjese que para el primer mes me devolverá el valor de 1. Evaluamos con F9 y me devuelve el valor de 1. Bien, si yo igualo el retorno de esta función redondear punto más con el valor que corresponde al trimestre y lo fijo con F4 para mantener esa referencia de celda como absoluta y constante, al momento de desplazar la fórmula en las celdas contiguas, entonces yo puedo definir que si la función o la prueba lógica en este caso se evalúa como verdadera, entonces me devuelva las ventas correspondientes a ese periodo mensual. En este caso, me devuelva el valor contiguo a donde se está ejecutando la fórmula. En caso de que la prueba lógica se evalúe como falsa, es porque el mes no corresponde al trimestre seleccionado y por tanto deberá devolver un vacío mediante la inserción de un par de comillas dobles. Fíjese de momento que si lo evalúo y en este caso copio la fórmula en las celdas contiguas, pues obviamente obtengo los valores de las ventas del segundo trimestre dentro del rango de datos. En este caso, la fórmula me carga un error porque detecta dentro de la función filas referencias absolutas mezcladas con referencias relativas. Por tanto, yo puedo omitir este error y fíjese que si cambio el trimestre, cambia el valor de las ventas de los meses correspondientes a ese trimestre. Bien, la primera parte ya está realizada. La segunda parte constituye el insertar un gráfico de línea con marcadores. En este caso, encontramos en el grupo gráfico de la pestaña insertar. Aquí vamos a seleccionar este gráfico, lo llevamos hacia la derecha y posteriormente damos botón derecho, seleccionar datos para obtener el cuadro de diálogo, seleccionar origen de datos. En este campo en donde dice rango de datos del gráfico, seleccionamos las dos primeras columnas, es decir, el periodo y las ventas. Damos clic en aceptar y de momento es un gráfico de líneas cualquiera. Pero nosotros podemos cambiar la apariencia, por ejemplo, a uno que tenga este color de fondo azul. Podemos, por ejemplo, eliminar estas etiquetas que representan los topes para las ventas y el título lo podemos cambiar, por ejemplo, mediante la barra de fórmulas al contenido de esta celda. Damos control intro y fíjese que el gráfico ya está tomando forma. Ahora volvemos a dar botón derecho encima del gráfico y seleccionamos seleccionar datos, en este caso para cargar este cuadro de diálogo llamado seleccionar origen de datos. Agregamos una nueva serie llamada auxiliar en este caso y en los valores seleccionamos toda la columna. Damos clic, damos a aceptar y damos a aceptar y de momento nuestro gráfico ya está tomando forma. Listo, ¿qué hacemos después? Damos botón derecho encima del gráfico y cambiamos el tipo de gráfico para obtener este cuadro de diálogo llamado cambiar tipo de gráfico. Aquí vamos a al último ítem llamado cuadro combinado y fíjese que la muestra ya nos está colocando una columna agrupada con una línea. En este caso, en la serie ventas que representa estos valores, vamos a volver a colocar líneas con marcadores. Vamos a ser persistentes con la aplicación. Damos clic y generamos, en este caso, nuestra línea con marcadores para la serie de ventas. En la serie que corresponde a la columna auxiliar, vamos a seleccionar un gráfico de área. Fíjese que ya ahora sí tomó forma. Damos clic en aceptar, seleccionamos el área bajo la curva, damos botón derecho y elegimos la opción dar formato a serie de datos. Vamos a cambiar el color, por ejemplo, a un color rojo oscuro. Vamos a ir al baldecito, relleno sólido, rojo oscuro
cerramos nuestro cuadro de diálogo y, por ejemplo, para que se vea más atractivo, seleccionamos la línea, damos botón derecho y agregamos las etiquetas de los datos para que se vea más ordenado. Seleccionamos las etiquetas de los datos, damos botón derecho y seleccionamos la opción formato de etiquetas de datos. Lo ponemos, por ejemplo, encima, cerramos el cuadro de diálogo, vamos a la pestaña Inicio, bajamos el tamaño, por ejemplo, a 6, le colocamos una fuente de color amarilla y manteniendo presionada la tecla Alt, podemos ocultar, por ejemplo, la columna auxiliar y la colocamos en los límites de las celdas que usted guste para que el gráfico se vea bien atractivo. Fíjese detenidamente que si cambio el trimestre, por ejemplo, pues el área bajo la curva correspondiente a ese trimestre se sombrea sin ningún problema. Bien amigos, espero este tutorial pueda serles de mucha utilidad en su trabajo con Excel. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.